Relájese y vamos a leer en el libro de Apocalipsis. Luego se sientan. Capítulo 3, si son tan amables. El bloque de los versículos 14 al 22. Estamos en las 7 iglesias. Ya hablamos de la primera, capítulo 2. La iglesia de Éfeso. Y hoy quiero que hablemos de la última iglesia, capítulo 3, la iglesia de Laodicea. Creo que viene bien con la cena del Señor que celebramos hoy. ¿La tienen? Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Si alguno no puede estar de pie, se puede sentar, ¿ok? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre. Recuerden que sigo a la traductora, hermano. No me metan carrera que me caigo. No me metan carrera que me caigo. Miserable, pobre, ciego. Así me gusta, tranquilito. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20, es muy conocido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, hermanos, pueden sentarse. 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. 7 cartas. Una carta distinta para cada iglesia, con muchas cosas en común. Todas las cartas iban dirigidas al mensajero de la iglesia, al ángel de la iglesia. Algunos creen que se refería al pastor o a los líderes. Todas las cartas terminan diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En 5 cartas se corrige, se reprende a las iglesias. Y solo de 2 iglesias no se dice nada malo. La iglesia de Esmirna, capítulo 2. La iglesia de Filadelfia, capítulo 3. Todas las iglesias estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía. Hoy son sitios turísticos. Mi esposa ha estado en algunas iglesias de esas. Son ruinas, sitios arqueológicos, etc. Pero pensando en la cena del Señor, pensando, hermanos, en este evento que celebramos en honor a Cristo, creo que es un buen texto para hablar
de la cena del Señor. Y he llamado este mensaje así como está allí. Yo estoy a la puerta, pero nadie la abre. ¿Cómo se llama el mensaje? Yo estoy a la puerta, pero nadie la abre. Y claro, eso sale del versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta, pero nadie la abre. Hoy nos reunimos, como ya dije, para celebrar el acto conocido como la Cena del Señor. Amén. Celebrar este acto implica nuestra comunión y relación con Cristo. Nuestro compromiso de obediencia. Nuestra lealtad, fidelidad e intimidad. Hermanos, no es solo un trozo de pan y un poco de vino. Es un acto, la cena del Señor, donde Cristo es el Rey. Amén. Y nosotros sus súbditos, sus vasallos, sus esclavos. Al celebrarlo, le reconocemos como nuestro Salvador y proclamamos su futura venida. Y esto está en 1 Corintios 11, que seguramente el pastor cuando ministre para la Santa Cena lo vaya a leer. Quiero recordarles, antes de entrar en los puntos del mensaje, un par de cositas. Quiero recordarles que la Cena del Señor recibe muchos nombres. El más famoso es el que utiliza la Iglesia Católica y es la palabra Eucaristía. Es una buena palabra en griego. ¿Saben lo que significa? Acción de gracias. Otros llaman la Cena del Señor como nosotros. Otros, al no ser de noche, porque Jesús la celebró de noche, se oponen al término cena. Y yo no tengo problema con eso. La llaman la mesa del Señor. La mesa de la comunión. Y tiene varios nombres. Ya lo he dicho en otra ocasión desde aquí arriba, que uno de los nombres que más me gusta es el que aprendí en España cuando ministré entre la etnia Yixi, entre los hermanos gitanos. ¿Quién se recuerda cómo le llaman los hermanos gitanos? Le llaman el pacto. El pacto. Ellos dicen, vamos a tomar el pacto. Qué expresión tan hermosa. El pacto. Voy a celebrar el pacto. Y me gusta. Pero no tengo problema con cualquier otro nombre, siempre y cuando entendamos a qué se refiere. Y hoy nos reunimos para ello. Y la segunda cosa, porque dije un par de cositas, es que quiero que vea que la iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba celebrando la cena del Señor y afuera habían dejado ¿a quién? Al Señor de la cena. Vamos a verlo, hermano. Entonces, al celebrar la cena del Señor, recordemos algunas cosas. No son las únicas, no son todas, pero quiero que en esta ocasión nosotros y los que nos ven por la internet recordemos varias cosas en este pasaje que hemos leído, pensando en este mensaje. Yo estoy a la puerta, pero nadie la abre. La primera cosa que quiero que recordemos, versículo 14, y lo ponemos en pantalla, por favor, el punto. Ahí está. Gracias, hermano. La primera cosa que quiero que recordemos es que aunque parezca obvia, ya la leemos, ya la hemos leído, pero cuando venimos a celebrar la cena del Señor, hermano, debemos recordar, versículo 14, que Cristo es el Señor de la iglesia. Amén. No es el pastor, no es el predicador,
no son los diáconos, no es la convención bautista en nuestro caso, no es el grupo de alabanza. Cristo es el Señor de la iglesia. Con eso en pantalla leemos nosotros el versículo 14, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en, ¿dónde? Laodicea, una zona geográfica. He aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El amén, o el alfa y la omega, el que es verdadero, y luego dice, el principio de la creación de Dios. Pausa. Esta frase no significa, cuidado, como piensan los testigos de Jehová, que Cristo es un ser creado. O como piensan algunos adventistas, que Cristo es el arcángel Gabriel. No, eso no significa que Cristo fue creado. Eso quiere decir que desde que todo se creó, allí ya estaba ¿quién? Cristo. Amén. Desde el principio que Dios creó, allí estaba Cristo. Porque si nuestro Cristo es creado, tenemos un gran problema. Pero no lo es. Amén. Y Él se presenta a la iglesia con todas estas características. Se presenta a la iglesia con toda esta identidad. Le recuerda a la iglesia, yo soy el Señor de la iglesia. Me llamo así, me llamo así, me llamo así. Soy el desde el principio. Soy el amén. Soy el alfa y la omega. Soy el fiel. Soy el verdadero. Esa es una de las razones por las que en todas las 7 iglesias el Señor da una presentación sobre Él. Así que, amados, cuando venimos a la cena del Señor, no venimos a un ritual. No venimos para ver a ese hermano que tenía tiempo que no veía. No venimos para que vean la camisa nueva que me compré. No venimos para ver si cambiaron el vino porque el de la vez pasada no me gustó. No venimos para ver si el pan es ácido o es dulce. Venimos en primer lugar recordando y entendiendo que Cristo es el Señor de su iglesia. Él está por encima de todos los líderes terrenales de la iglesia. Perdonen que haga tanta pausa, pero estoy hoy, la traductora es mi esposa, entonces duermo con la traductora. Si tiene problemas para traducir, la que voy a tener en casa ya saben, entonces tengo que ir con mucho cuidado. ¿Vamos bien? Yes. No, espero que no hayas traducido la anterior, ¿no? Pero salió en vivo, así que no pasa nada. Hermanos queridos, el Señor está por encima de cualquier concilio. El Señor está por encima de cualquier organización religiosa. Si a veces se nos olvida quién es el Señor, leamos cómo Él se presenta a cada una de las 7 iglesias en el Apocalipsis. Creo que fue el año pasado. Mi esposa y yo vimos una película llamada La Iglesia. Y un pastor se molestó con otro pastor. Se enfureció. Está en Amazon si la quieren ver. Y levantó la voz y le gritó al otro pastor y le dijo: ¡es mi iglesia! Creo que él no leyó Apocalipsis. Es la iglesia del Señor. Los que ministramos en ella somos siervos, inútiles casi siempre. Debemos rendir cuenta un día al Señor
pero también a los hombres y mujeres que nos debemos. Así que, hermanos, recordemos siempre que la iglesia no es por herencia, que la iglesia no es por dinastía familiar, aunque usted no lo crea. No voy a decir el nombre, pero supe de una iglesia donde todo se regía por el rango familiar. Hay varias, por supuesto. Y la pregunta ¿es ese el plan de Dios? A veces nos olvidamos con tanta facilidad de quién es el Señor. Que en el día de hoy, hermano, al contemplar estos elementos y tomarlos y participar de ellos, recordemos, es tuya, Señor. Te pertenece a ti. Moriste por ella. Amén. Así que, hermanos, por cuestiones de tiempo y tal vez sea un poco más rápido, dije tal vez, no lo crea mucho, pero tal vez. En segundo lugar, allí en pantalla, basado en el mismo pasaje, hermanos, versículos del 15 al 17, que ya los leímos, creo que hay una segunda cuestión que debemos recordar. Y allí la tiene en pantalla. Si se cumple de lo del versículo 1, que Cristo es el Señor de su iglesia, entonces necesariamente se cumple el segundo punto, que dice: Cristo juzga a su iglesia. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué hará el Señor? Te vomitaré de mi boca. Hago una pausa. No me tiren piedras, pero como todos hemos vomitado alguna vez en la vida, sabemos que es desagradable. Sabemos que es algo feo. Aunque al final uno siente un alivio, porque salió el hueso que estaba atravesado allí, qué sé yo. Sí, ¿no? Pero el acto en sí no es agradable. Pero queda uno después. Perdón, hermano, que me va a linchar la traductora. Versículo 17. Cristo juzgando a su iglesia, evaluándola, limpiándola, escudriñando, sacando lo que no sirve. Porque tú dices, atención, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Necesito explicarle algunas cosas que sucedían en la ciudad de Laodicea para que usted entienda estos versículos donde Cristo juzga a su iglesia. Donde estaba la iglesia de Laodicea, y no lo quiero enredar, pero debo explicarlo, había un valle. Lo tienes en la hoja, cariño. Había un valle. En ese valle estaba en el centro la iglesia de Laodicea. En la parte superior estaba la ciudad de Hierápolis, que aparece en la Biblia también. Hierápolis tenía fuentes de agua caliente que llegaban a Laodicea. En la ciudad de abajo estaba la ciudad de Colosas, que también está en la Biblia, de donde salían aguas termales frías y llegaban a Laodicea. Es decir, Laodicea no tenía fuentes termales, ni fría ni caliente. Las aguas llegaban por acueductos. Y yo dije aguas termales frías, eso no existe, ¿no? Aguas termales calientes arriba, y Hierápolis, y agua fría, ¿no? Natural en Colosa. Pero no se pierda, Laodicea tenía que importar el agua. Si quería agua caliente,
de Heriápolis por acueductos. Si quería agua fría, de Colosas por acueducto. Y las ruinas arqueológicas de hoy enseñan trozos de esos acueductos. Cuando el Señor dice, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, se está refiriendo a esas aguas. Ni eres las aguas de Heriápolis arriba, ni eres las aguas de Colosas, fría, abajo, que servía para ducharse, etc. Versículo 16. Eso era lo que era la Odisea. Pero por cuánto eres ¿qué? Tibio y no frío ni caliente, ¿qué hará el Señor? Te vomitaré de mi boca. Cuando las aguas calientes salían de Heriápolis, después de recorrer varios kilómetros, ¿cómo llegaban a la Odisea? Llegaban tibias. Cuando las aguas de Colosa llegaban a la Odisea, el agua fría que salía, ¿cómo llegaba a la Odisea? Tibia. Quedamos en lo mismo. Les dice el Señor, ni eres una cosa, ni eres otra. Él le dice, versículo 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Recuerdan cuántas veces hemos usado este versículo para evangelizar? Tienes que ser caliente, caliente. No puede ser frío, frío espiritualmente. Ahora saben lo que significa. Esta iglesia no tenía carácter propio. Esta iglesia ni una cosa ni la otra. Donde iba el viento, allá iba ella. ¿Lo ve? El Señor dice, te vomitaré de mi boca. Porque eso es lo que produce el agua tibia. ¿Produce qué? Náusea. Produce ganas de vomitar. Produce rechazo. Hermanos, y allí se presenta el Señor frente a su iglesia. Y comienza a juzgarla. Y comienza a evaluarla. Le dice en el versículo 15 lo que le dice a todas, yo conozco tus obras. Les habla de su hipocresía, ni frío ni caliente. Les habla de su pésimo estado, versículo 16, tibio. Y les habla de que Él les va a rechazar, te vomitaré de mi boca. Pero el Señor sigue juzgando en el versículo 17. Vea lo que sigue diciendo esta iglesia. Léalo conmigo con eso en pantalla, porque Él sigue juzgando. ¿Qué dice la iglesia? Yo soy rico y me he enriquecido. Atención, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué el Señor dijo eso? Porque en la Odisea había mucho dinero. Era una ciudad, como conocemos hoy, una ciudad industrial, una ciudad autónoma. De hecho, cuando fue destruida por algún terremoto, la Odisea rechazó el dinero del emperador de Roma. ¿Y saben lo que dijo? Nosotros podemos construir nuestra ciudad. No necesitamos ayuda externa. Era una ciudad rica. ¿Por qué el Señor le dice ciego? ¿Saben qué más había en la Odisea? Una industria farmacéutica.
el famoso colirio de la Odisea. Y sin embargo, ¿qué les dice el Señor? Ustedes están ciegos. ¿Y saben qué más se producía en la Odisea? La famosa lana negra. Una lana muy cara, muy hermosa. Casi todos vestían de negro en la Odisea, orgullosos de su lana. ¿Qué les dice el Señor? ¿Ustedes están qué? Desnudos. El Señor utiliza todo aquello de lo que ellos se sentían orgullosos para decirle, eso no sirve de nada. Somos ricos, son pobres. Tenemos una visión hermosa, son ciegos. Tenemos grandes vestiduras, están desnudos. ¿Ven? Porque fue una iglesia que en primer lugar no tenía al Señor como su Señor. Y en segundo lugar, esta iglesia se estaba evaluando ella misma. Se estaba aprobando ella misma. Se estaba echando flores ella misma. ¿No conoces cristianos así? Cristianos jardín los llamo yo. Cristianos floreros. Siempre se están echando rosas y flores. Así era la iglesia de la Odisea. Y ahora sí quiero que me ponga en pantalla, por favor, un momentito, Proverbios 27:2. Y luego regresamos al punto número 2. Cuando usted pueda, mi hermano, por favor, Proverbios 27:2. Porque esta era una iglesia que pensaba que lo tenía todo. Era una iglesia que pensaba que no necesitaba de más nadie. Que no necesitaba del Señor. Pero el Señor le dijo, yo conozco tus obras. Proverbios 27:2. Ya no para la iglesia de la Odisea porque ya desapareció, sino para nosotros en el día de hoy. Proverbios 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Tenemos el mejor grupo de alabanza, que lo digan los de afuera, que lo digan otros músicos. Y otros músicos van a decir, eso no sirve. Es que tenemos al mejor pastor, que lo digan otros pastores. Los mejores predicadores están aquí, que lo digan otros predicadores. Perdóname, Oscar, que exageré un poquito, pero... ¿O es verdad? No. Pero entiendan ese proverbio, y gracias por ponerlo en inglés. Y piensen en la iglesia que decía, yo. Rico, pobre, dice el Señor. Bien vestido, desnudo, dice el Señor. Y todo lo que ellos decían, el Señor lo contradecía. Ahora sí, volvamos al segundo punto para terminar ese apartado, por favor. Vemos al Señor de la iglesia juzgando a su iglesia. Esa es la razón por la que antes de participar de estos elementos, quien preside la actividad da un tiempo para que meditemos, para que oremos, para que nos arrepintamos. Aunque debemos venir de casa ya con eso resuelto. Pero por si acaso, es un tiempo prudencial para examinarnos, dice primero los Corintios 11. Para evaluarnos, para dejar que el Señor nos juzgue en ese momento, nos recuerde. Recuerda que no has pagado tus deudas. Recuerda que le gritaste a fulano. Recuerda que tal. Y en ese momento debo pedir perdón. Porque el Señor, al ser el Señor de la iglesia, tiene derecho a juzgar a su iglesia. Amén. En tercer lugar, hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, cuando nos presentamos en el acto del Señor, debemos recordar que Cristo es obedecido por su iglesia. Cristo debe ser obedecido por su iglesia.
versículos 18 y 19. Por tanto, arriba ya los ha juzgado. Ahora les dice, debido a esto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Tu oro y tu riqueza, la Odisea, no sirven. El mío es refinado, compra ese, para que seas rico de verdad. Tu lana negra no sirve. Compra de mí, ¿qué dice el Señor? Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y el colirio del que tú te sientes orgulloso no sirve. La gente se lo echa y queda ciego. Quedan ciegos, espiritualmente hablando. Unge tus ojos con colirio para que veas y veas de verdad. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cristo invitando a su iglesia a que ésta le obedezca. Cristo invitando a su iglesia a que ésta le ame. Cristo invitando a su iglesia a que ella confíe en Él. Cristo invitando a que la iglesia no sea autosuficiente, sino que sea Cristo suficiente, cristocéntrica, dependiente de Cristo. Quiero hacer una pausa allí. ¿Cómo es posible que el Señor reprenda tanto a una iglesia? Posiblemente la iglesia que más reprendió el Señor, de las 5. La iglesia más testaruda. La iglesia más desobediente. Y los estudiosos la llaman la iglesia mundana. Y otros la llaman la iglesia del siglo XXI. Tiene muchos nombres. Pero ¿cómo es posible que gente que dice amar a Dios vive de espaldas a Dios? ¿Cómo es posible? Esta semana me llegó un libro con un título muy interesante. El cristiano ateo. El cristiano ateo. Y así vivía la iglesia de la Odisea. El cristiano ateo. Creer en Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Creer en Dios, pero vivir como si Dios no existiera. Cristianos ateos. Qué contradicción. Qué contradicción. Así que vemos en los versículos 18 al 19 un llamado al arrepentimiento. Y para terminar, hermano, punto número 4, cuarto recordatorio que quiero dejar con vosotros, con ustedes. Cuarto recordatorio, nos falta uno antes de la conclusión. No tenemos allí el número 4. Yo envié 4, entonces lo dejamos allí, por favor, antes de ir a la conclusión. El cuarto lo tengo yo aquí en mis notas, versículos 20 al 22. Cristo está en comunión con su iglesia. Cristo está en comunión con su iglesia. Entonces, coloca el título y así no nos perdemos. Coloca el título del mensaje, por favor, vete atrás. Allí está, exacto. Gracias, hermano, gracias. Estoy en el punto número 4. Cristo está en comunión con su iglesia. Lo leímos ya, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Recuerdan ese versículo, hermano? Lo usamos muchas veces para evangelizar, ¿verdad? ¿Qué le decíamos a la gente, a los no creyentes? ¿Lo recuerdan? Cristo está ¿dónde? A la puerta de tu corazón. ¿Y qué les decíamos? Déjalo entrar. Pero ¿dónde está Cristo aquí? ¿En la puerta de dónde? En la puerta de la iglesia.
Así que ese versículo no es para no creyentes, es para creyentes. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué hará el Señor? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que en ese último punto, hermano, vemos la invitación de Cristo a tener comunión con su iglesia. Y en el propio versículo 20 vemos que Él está de manera insistente, si me permiten, de manera desesperada, tocando la puerta ¿de quién? De su iglesia. Porque su iglesia le había dejado ¿dónde? ¿Fuera de dónde? De su iglesia. ¿A quién? Al Señor de la iglesia. ¿Usted ha ido a alguna boda donde los novios no asistan? Eso fue lo que pasó aquí. A menos que uno de los dos corra, claro está, ¿no? Le dio miedo el asunto. Pero eso fue lo que sucedió aquí. La iglesia reunida, celebrando, pero el dueño de la iglesia, el que juzga a la iglesia, el que la llama a obedecer, el que murió por la iglesia, ¿dónde estaba? Fuera de la iglesia. Cuidado cuando venimos a la cena del Señor, pensando en mí, pensando en el hermanito que no lo soporto. Salieron a la luz sus pecados. Dios los agarre confesados. Pero no, esa no es la razón. La razón, ¿quién es? El Señor de la iglesia. Primero los Corintios 11, que seguramente lo van a leer. En memoria de mí. Pensando en mí. Obedeciéndome a mí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vea el tono, hermano. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ustedes pueden decir, pero Jairo, es el Señor. ¿Por qué no tumbó la puerta de la iglesia? Bueno, les explico. Primero, no la tumbó porque la figura que se utiliza aquí es la de un peregrino de Oriente. Y en la cultura oriental y en la cultura mediterránea se valora mucho al huésped, al invitado. Tener un invitado en casa es un honor. ¿Lo sabían? Así que, aunque es el Señor, la figura aquí es la de un peregrino, la de un viajero que llega, tal vez con sed, tal vez con las sandalias sucias, tal vez quería descansar un poco, ¿verdad? Tenía hambre. Y la iglesia estaba reunida celebrando. Y él estaba tocando la puerta. Y tocaba y tocaba. Y nadie le escuchaba. El texto no dice que todos eran sordos. Habría algunos, pero no dice que todos eran sordos. Dice, llamo y llamo y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él. Por eso quise llamar este mensaje, yo estoy a la puerta, pero nadie la abre. Nadie le da el lugar al Señor. ¿Cómo se explica que el Señor de la iglesia, fuera de su iglesia? Que el Señor nos guarde, que el Señor nos cuide y sea siempre entre nosotros el Señor el protagonista. Que siempre sea el Señor el que rija la iglesia. Que siempre sea el Señor el que controle a su iglesia. Es que yo tengo 20 años predicando. Es que tengo
40 años siendo pastor. Es que tomamos clases de música con Marcos Vidal. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Es que yo he ido al mejor seminario de... Cristo es el Señor de la iglesia. Amén. Yo no soy mucho de eso, ustedes me conocen, pero démosle un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Él es el Señor. Él es el que reina. Versículo 21. Al que venciere, qué hermosa invitación, hermano. Al que abra la puerta, al que coma conmigo, al que me dé hospedaje, le daré que se siente conmigo en mi trono. Parece ser que allí pasa de la figura del peregrino al reino milenial o al cielo, algo futuro. En cualquier caso, hay un premio, hay una recompensa para quien le abra la puerta al Señor. Y si usted piensa en el peregrino, posiblemente ese peregrino no tenía dónde ir. Había caminado desde muy lejos. No había hotel en la zona. No podía enviar un WhatsApp para ver dónde había otro hotel. Tenía hambre, quería bañarse, etcétera, etcétera. Y las pocas fuerzas que le quedaron a ese peregrino, ¿cómo las usó? Tocando la puerta. Lo poco que le quedaba a la criatura, se lo gastó tocando la puerta. Pero no le abrieron. Por eso termina diciendo el Señor esa famosa frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una invitación a escuchar. Una invitación a obedecer. Una invitación a prestar atención. Sigue diciendo el Señor: yo estoy a la puerta, pero nadie la abre. ¿Por qué no modificamos ese título, hermanos? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? ¿Sí o no? Yo estoy a la puerta, pero nadie la abre. Quitemos los signos de admiración. Coma. ¿Qué añadiría usted? Pero yo la abro. Amén. Pero yo, fulano de tal, la abro. Allí está. Que no seamos como la iglesia de la Odisea. Que no seamos como una iglesia corrupta y apóstata. Que no seamos como una iglesia infiel. Que después que el Señor la salvó, lo echaron a la calle. Lo tiraron de la casa. No te queremos. No te necesitamos. Tenemos dinero. Tenemos el mejor colirio. Tenemos la mejor tela. Somos una iglesia, una ciudad industrial. El Señor dice: para nada. Yo soy el Señor de la iglesia. Yo juzgo a la iglesia. Yo invito a obediencia a la iglesia. Y yo invito a que esté en comunión conmigo la iglesia. Terminamos. Ahora sí, hermano, gracias. Concluimos diciendo y que estos elementos nos puedan ayudar, más los que añadirá el hermano que preside la cena del Señor. Concluimos y aplicando a nuestra vida diciendo: Cristo está llamando con urgencia para que su iglesia esté satisfecha con Él. ¿Cuál es esa palabrita que usé? Satisfecha, completa, plena en Él y no en las cosas materiales, lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Escuchemos y obedezcamos la palabra del Señor de la iglesia, y está en inglés, la tradujeron, gracias, ahí está nuevamente, la vuelvo a leer para ustedes, la están traduciendo allí para los hermanos. Cristo está llamando con urgencia para que su iglesia esté, ¿qué dije? Satisfecha en Él y no en las cosas materiales. Escuchemos y obedezcamos las palabras del Señor
de la iglesia. Amén. Que Él llame y abramos la puerta. Que Él llame y obedezcamos. Que Él llame. Adelante, Señor. Que esa sea nuestra actitud, hermano. Terminamos en oración. Gracias, hermano. Pueden ponerse de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y quiero decirle a los que nos ven, nos están viendo en live, nos ven en diferido, nos ven por alguna plataforma, les llegó este video. La pregunta para ustedes sería, ¿es Cristo tu Señor? Si fueras una casa, una morada, metafóricamente hablando, ¿le abrirías la puerta al Señor? Aunque aquí se le dijo a una iglesia, pero tú me puedes decir, pero yo no voy a una iglesia, ok. Tu vida, tus propósitos, ¿están rendidos al Señor? No lo dejes fuera. Él murió por ti. Él murió para salvarte. No lo desprecies. No le digas, no te necesito. Soy suficiente. No lo eres. Dile, Señor, perdona mis pecados. Entra a mi casa. Tumba la puerta de mi vida si quieres, pero entra. Te necesito. Así díselo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu iglesia. Guárdanos, Señor, de contentarnos con lo material y de entristecernos con lo espiritual. Ayúdanos, Señor. Guárdanos de la autosuficiencia, del presumir, del creernos mejores que los demás. Perdónanos, Señor, cuando lo hemos hecho, porque lo hemos hecho. Ayúdanos a estar satisfechos, plenos, llenos y completos en Cristo. Y que siempre, como dice la canción, toda la gloria y toda la honra sea para ti. En la cena del Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo tiempo. Cristo, sé el Señor de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias.